Hola, ¿qué tal? Nuevamente Eloy Morales Brand en esta serie de videos sobre el nuevo sistema de justicia penal. Los saludo con mucho gusto. El día de hoy vamos a platicar un poco de lo que viene siendo la audiencia intermedia o audiencia de preparación que está estructurada dentro de la misma etapa intermedia entre lo que viene siendo la investigación y el juicio oral, que por eso se le llama intermedia como tal, porque es la que me prepara el debate de juicio, el debate probatorio del juicio. Esta audiencia, palabras más, palabras menos, lo vamos a explicar en forma muy sencilla, al igual que las demás o que la gran mayoría de las audiencias en este nuevo sistema de justicia penal, es una audiencia concentrada, por lo cual existen varios debates en una sola audiencia, es decir, varias audiencias en una. Si se han percatado, la audiencia inicial son 4 o 5 audiencias en una, si es que tiene control de detención, formulación de imputación, vinculación al proceso, medida cautelar, término judicial de investigación. O sea, son varias audiencias, varios debates que se van dando en una sola audiencia. Lo mismo pasa con la intermedia. La audiencia intermedia tiene prácticamente 3 debates: uno sobre los hechos, la fijación de la litis, otra sobre incidencias y por último sería una de las más importantes, la de los medios o instrumentos probatorios, es decir, el ofrecimiento y admisión de medios probatorios para el juicio oral. La audiencia de fijación de la litis, o más bien la audiencia intermedia, comenzaría con esta audiencia de fijación de la litis, primero con una exposición sencilla de la acusación, de la coadyuvancia de acusación, si es que existe, y de los argumentos de la defensa o los hechos de la defensa que pueda generar como defensa activa o pasiva para el juicio. ¿Por qué primero se expone sintéticamente eso? Porque inmediatamente después vendría la incidencia, habría una especie de receso de esa audiencia para continuar con la otra audiencia de incidencias, porque es necesario que el juez sepa las circunstancias del hecho, pues para saber si procede una incompetencia, una conexidad, alguna extinción de la acción penal, alguna cosa juzgada, etcétera, porque obviamente tendría que valorar circunstancias fácticas para poder determinar si efectivamente puede continuar con el proceso o tiene que sobreseerlo en ese momento. Después de que se hagan los debates de incidencia, se retomaría la parte de los hechos y entonces vendría la cuestión de depuración de vicios formales. ¿Qué es esto? Una vez que se formula la acusación por escrito, tanto la parte civil, la coadyuvancia de acusación, la víctima, como la defensa, pueden señalar vicios formales que tenga la acusación, es decir, errores prácticamente de dedo, que sea muy evidente que no cambia la sustancia del hecho. Posiblemente se estipuló una fracción indebida de un artículo o se mencionó un artículo indebidamente, se puso un nombre de más, se cambió el nombre a alguien, se fijó a lo mejor una hora indebida, se estableció una cantidad inferior o superior de reparación del daño, etcétera. Pero si se lee en contexto la acusación, es evidente que solo es un error de dedo, porque en la sustancia claramente se establece el delito, la hipótesis de la fracción correspondiente, la cantidad adecuada, la hora precisa, etcétera, por lo cual es evidente que eso no debe ser materia de debate ni puede distraer el juicio oral en circunstancias de forma que claramente pueden adaptarse o pueden depurarse en ese momento. Hay que tener cuidado porque estamos hablando de vicios formales, es decir, los vicios de fondo o de sustancia no se pueden depurar, son insubsanables y en ese caso el juez tendría que tomar decisiones como sobreseimientos o exclusiones. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué vicios de fondo pueden darse? Por ejemplo, suponiendo que en la acusación no se establezcan hechos. Una acusación sin hechos implica la inexistencia de hipótesis fácticas, y si no hay hipótesis fácticas no hay acción, porque la acción se refiere a hechos, la acción penal se refiere a hechos concretos. Entonces, si no hay hechos, no hay acción y tendríamos que sobreseer. Si se varían completamente los hechos que establecidos en la vinculación a proceso, hay una variación total, clara y evidente de los hechos de la vinculación, también tendríamos que sobreseer porque estamos dejando sin materia a la defensa. Concretamente, la idea de la defensa se estuvo preparando en contra de esos hechos, estuvo buscando información para llevarla y le varió completamente la acusación. Obviamente esto sería un disfraz de la prohibición de la práctica de absolver la instancia, de estar modificando los hechos y las acciones hasta lograr ganar, que es lo que está prohibido por el artículo 23 constitucional. Otra situación, por ejemplo, los medios de prueba tienen que ser ofrecidos estableciendo su objeto y finalidad. ¿Para qué? Pues tanto para que la víctima como el imputado, asesor jurídico y defensa en su caso, conozcan específicamente qué es lo que pretende hacer la acusación con esos medios de prueba y entonces ellos puedan contestar, puedan abundar, puedan
prepararse frente a la instrumentación de esos mecanismos y puedan entonces como tal poderse oponer, poder contradecir o en su caso generar ejercicio de derechos. Si no se establece el objeto y finalidad de la prueba, pues no van a poder ser admitidos. Entonces aquí es muy importante. Si ninguno de los instrumentos probatorios que ofrece la Fiscalía establece el objeto y finalidad de la prueba, el juez tiene que sobreseer, porque no se va a admitir ningún medio, se va a admitir por ilicitud en indebida incorporación. Entonces, si ningún mecanismo establece ese objeto y finalidad, no vamos a llegar a juicio en ningún momento dado. ¿Por qué? Porque finalmente no tendríamos prueba. La idea de un juicio oral se le llama oral, ya lo habíamos dicho, porque la prueba le habla. Es un debate probatorio, no es un debate argumentativo. No van a hablar las partes y quién habla más bonito para ganar, sino quién produce información de calidad para que los jueces se convenzan. Si no voy a llevar medio de prueba a juicio, no voy a juicio, no puedo ir a juicio. O sea, no podría darse la situación de que no ofrezco medios de prueba u ofreciéndolo no establezco el objeto y finalidad y entonces en ese caso no se pueden admitir y de todos modos vamos a juicio. El juez sobreseería, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, digo, es una situación que vamos a comentar más adelante, pero que se acordara probatoriamente todo el hecho y no se ofreciera medio de prueba, pues el juez tendría que sobreseer. No se puede ir a un juicio oral sin medios de prueba. O sea, la parte tiene que demostrar, porque pues no puede llegarse a un acuerdo total de un hecho, eso implicaría una aceptación del imputado, no hay prueba de confesión en este esquema y mucho menos su sola aceptación sería suficiente para condenar. O sea, el principio de contradicción conjunto el principio de verificación y comprobación obliga y genera una carga probatoria a la acusación. Hay una presunción de inocencia que se debe destruir y una aceptación de acuerdo probatorio de un hecho en su totalidad pues no me destruye esa circunstancia. Entonces es algo similar aquí en la cuestión de los vicios. O sea, si no se ofrecieran medios de prueba estableciendo su objeto y finalidad, todos los medios de prueba no establecen objeto y medio y finalidad, entonces se llegaría al extremo de tener que sobreseer el asunto. Si es uno o dos medios probatorios, alguno que otro, pues entonces eso será motivo de exclusión. Los demás sí podrán admitirse y obviamente no tendríamos que generar sobreseimientos. Lo mismo pasaría con las penas. Si yo no establezco las penas, ninguna pena, tampoco tendría que llegar a juicio oral. La idea de la materia penal es imponer sanciones. Si no pido sanciones, no tengo por qué llevar un juicio. Si me falta alguna pena, se entiende que esas penas no quiere el Estado y nos vamos con las otras. Si no establezco objeto y finalidad, prueba, ni objeto y finalidad de la prueba para las penas, si es total la ausencia, tendría que sobreseer. Si es parcial, pues nomás excluiría algunos mecanismos y continuaría con el caso. Pero aquí la idea de los vicios formales es esa. Son vicios que no atacan la sustancia o el fondo del proceso, que son simples depuraciones subsanables por errores de dedo, con lo cual eso impediría que se generaran debates sobre ese tipo de cuestiones y perder el tiempo en estas circunstancias y meternos al fondo. Después de esto, entonces el juez fija la litis, fija concretamente las hipótesis de acusación del fiscal, las hipótesis de defensa, y con eso tendríamos la materia del debate fáctico, la hipótesis fáctica jurídica del debate en juicio oral. Después de eso ya entraríamos a la tercera audiencia, que sería la de medios probatorios. Aquí las partes pueden reiterar y ofrecer los medios probatorios que establecieron desde su escrito de acusación y contestación por la defensa. Primero entraríamos a los medios de prueba sobre los hechos de la acusación. Se haría debate por cada medio de prueba o en conjunto, se excluiría se escucharían a las partes sobre cuestiones de exclusión de medios de prueba, concretamente por impertinencia o falta de utilidad, es decir, que no tengan relación con los hechos, que la naturaleza de la prueba no sea idónea para demostrar lo que se quiere demostrar, por sobreabundancia o dilatorio, es decir, son demasiadas pruebas para demostrar lo mismo, ahí se reduciría y se le pediría a las partes que establecieran estratégicamente qué medios de prueba quieren llevar y no todos los testigos. Por ejemplo, ofrezco 5 testigos para acreditar lo mismo, lo tendría que reducir, el juez establecería cuánto sería el número idóneo para él, pero ya cada parte decidiría qué testigo quiere llevar. También pues la cuestión de hechos probatorios, hechos notorios, y acuerdos probatorios, bajo esa perspectiva no se podría ofrecer medios de prueba. Los hechos notorios, una ficción que implica que es un hecho conocido por la totalidad, no se necesita prueba o debate. Un acuerdo probatorio son circunstancias donde las partes, fiscal, acusador, algunas
características, algunas situaciones de los hechos están de acuerdo por darlas por acreditadas, pero no todo el hecho, sino ciertas partes que no van a someter a debate, pero van a debatir otras. Por ejemplo, estamos de acuerdo en el lugar de los hechos, en la hora de los hechos, a lo mejor en la causa de la muerte, en el objeto del robo, pero no estamos de acuerdo en que el imputado lo haya matado, que el imputado haya robado, o que haya matado intencionalmente, sino que en riña o en legítima defensa, o que si es que llegó a robar fue por necesidad o no robó él, etcétera. Son circunstancias que ahí es donde se vería el debate probatorio, pero por eso les decía, es un acuerdo probatorio de algunos hechos, no es su totalidad, sería imposible. Si yo quiero generar un acuerdo en su totalidad, pues tendría que llegar prácticamente a un procedimiento abreviado antes de esto, ¿no? Si no se pudiera dar el procedimiento abreviado, pues tenemos que ir a juicio, pues se tiene que probar en juicio. Y también se pueden excluir por nulidad de ilicitud, es decir, porque la prueba haya sido originada, haya sido incorporada con violación a derechos fundamentales. O sea, el originar va desde ubicar, fijar, asegurar, embalar, trasladar, resguardar, entregar, que haya sido violentando cadena de custodia o violentando derechos fundamentales, pues sería ilícita. La indebida incorporación sería, pues, concretamente, no ofrecía el mecanismo de prueba en el escrito de acusación o de defensa, u ofreciéndolo no establecía el objeto y finalidad. Entonces, en ese tipo de circunstancias se podría excluir los medios probatorios bajo la incorporación, o ofreciéndolos adecuadamente, pues se considera prueba ilícita desde la etapa de investigación. Entonces, una vez que se hace la admisión de medios probatorios sobre los hechos de la acusación y la de la defensa, vendrá luego la admisión de los medios probatorios para las penas, tanto de acusación y defensa, y con eso prácticamente terminaría la audiencia. Bueno, se dictaría el auto de apertura juicio oral, que es el guión prácticamente del tribunal de juicio oral, donde concretamente se establecen todas las circunstancias que pasaron en esta audiencia, se individualiza al imputado, se establece el tribunal competente, se fija la litis, se establece si se resolvieron incidencias. Las incidencias, si no se tienen todos los elementos en esta etapa intermedia, se pueden dejar al juicio oral, para el cual resuelve el tribunal de juicio oral, a excepción de la acumulación. Esa sí tiene que ser desde aquí, y ahí se establecerían si hay incidencias resueltas o no, se establecerían los vicios formales corregidos, los medios de prueba admitidos, los medios de prueba excluidos, y prácticamente se dejaría a disposición el imputado y las partes, las personas que tienen que citarse, los instrumentos y registros a disposición del juez o tribunal de juicio oral, y con esto acabaría la audiencia. No quiero finalizar, solamente con un detalle importante. Cuando se ofrecen medios de prueba, preferentemente hay que ofrecer también los medios de prueba de la contraria, para efecto de que, si se quiere desistir de esos medios de prueba, yo pueda contraexaminarlos. En este sistema, la prueba no es del proceso, no es de la causa, la prueba es de las partes. Si yo ofrezco un testigo y no lo mando llamar a la audiencia de juicio, pues la otra parte no tendrá derecho en sí a contrainterrogarlo, porque no era su testigo, era mío, yo lo ofrecí. Pero en cambio, si yo lo ofrezco y la otra parte ve que hay algún elemento de ese testigo que le pudiera ayudar en contraexamen, y ella lo ofrece también para esos efectos exclusivos, para contraexaminarlo en caso de que la parte que lo ofreció se desista de ella y se admite de esa manera, pues si yo, que ofrecí el testigo, no lo mando llamar, la otra parte sí lo puede llamar en contraexaminación. Eso es una herramienta importante, pues con eso se provoca que pues no exista realmente existimientos de prueba que pueda ser analizado por la contraria en contradicción y que el juez tome en cuenta. A grandes rasgos, esto es lo que viene siendo la audiencia intermedia en sus debates, en su estructura y preparación. Espero que este video sea de utilidad para todos. Como hemos comentado en otras ocasiones, lo que pretendemos aquí es compartir experiencias, contactos, conocimientos, ideas y opiniones para generar acuerdos en la implementación de este nuevo sistema de justicia penal. Ponemos a disposición herramientas que consideramos nos pueden ayudar a implementar adecuadamente este nuevo esquema, y que realmente el sistema acusatorio sea implementado y trabaje en México y en Latinoamérica. Les agradezco mucho la atención. Soy Eloy Morales Brand. Los sigo invitando a que dejen sus comentarios en el video, y a que nos sigan en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima.